Buenas, por consiguiente tenemos un motor síncrono y en este laboratorio vamos a necesitar un multímetro, un analizador de potencia, un amperímetro y bueno, ¿no?, los componentes que vemos aquí, como es el modo LED. Por siguiente tenemos que primero tenemos que ver primero la capacidad de nuestro motor, que es de 380, un voltaje máximo, así que nosotros tenemos que trabajar con un voltaje menor a eso, 375, 370 por ahí. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un voltaje alterno que primero nosotros tenemos que regular. Primero nosotros tenemos que probar si realmente el voltaje es el indicado. Primero tenemos que encender acá y de ahí tenemos que comenzar a subir. Ponemos el multímetro para verificar cuánto voltaje realmente está usando. Ya, por ejemplo, ahorita nos está mandando 138, tenemos que buscar un voltaje un poco menor al 380, que es el pico del motor. Seguimos. Ya, por ejemplo, acá lo podemos dejar en 374. Ahora, primero tenemos que ver si todas las líneas están estabilizadas. Recuerden que esta aguja indica si realmente están estabilizadas o no. Ya, como podemos ver, sí están. Ahora procedemos a apagarlo, dejando automáticamente esto en el voltaje que nos está indicando, lo apagamos y de ahí recién procedemos a conectar las líneas. Línea 1, línea 2 y línea 3. Ya, posteriormente esto ya tiene que estar prendido, que es una fuente de energía DC. Ahora procedemos a prenderlo. Y como pueden ver, ya comenzó a funcionar el motor. Y aquí en las tablas solamente tenemos que indicar el número de NM que te aparece aquí. Y después tenemos que buscar el RPM que te aparece acá al costado. La potencia 1, que es aquí con el analizador de potencia, se puede ver que son 38. Este signo negativo es únicamente porque el transformador está conectado de una manera posterior. Y después calculando la corriente, que también te sale aquí, o también lo puedes calcular con este amperímetro yendo a la línea número 1. Y eso sería todo. Lo único que sería aquí es cambiar este voltaje y recibir la nueva información. Claro, ¿no? Y posteriormente, como tenemos que cambiar a NM1 a 0,1, procedemos al RUM y acá tenemos que buscar el 0.1. Y ahí podemos tomar los datos correspondientes y así cambiando de valor al 0.2, 0.3, 0.4. Bueno, para el siguiente experimento en el motor asíncrono, nos pide en una tabla calcular el NM específico de 0, 0.1 y acá posteriormente tenemos al 0,2. ¿Qué es en sí este experimento? En que primero tenemos que hallar nuestro voltaje de excitación regulando este de acá. Este va a ser nuestro voltaje de excitación, ¿sí? Está en corriente continua. Bueno, y también nos pide hallar la corriente de armadura, la corriente de fase, el RPM y la potencia 2. ¿Cómo hacemos esto? Con ayuda de nuestro analizador de potencia calculamos la corriente de armadura, que nos va a salir aquí. Ahora, dependiendo de eso también tenemos que medir cuánto es nuestra corriente de fase, que nos va a salir aquí. Nos va a salir en estas ventanas, la corriente y acá el voltaje. Posteriormente a eso tenemos que ver cuánto RPM nos está dando con esto acá marca el RPM y nos va a dar específicamente como 1798 o 1800. Y después tenemos que medir muy bien el ángulo de cos. ¿Cómo hacemos eso? Primero el cos phi lo tenemos que configurar en este analizador de potencia para que acá nos salga el cos phi de cuánto más o menos es. Claro, regulando esto con la tensión de campo, que sería aquí. Y bueno, ¿no? Y procedemos a calcular variando. Después del 1 tenemos que hallar también en el lado capacitivo y en el lado inductivo. En este caso, en la tabla de aquí, nosotros estamos poniendo después del 1 los valores capacitivos y antes del 1 los valores inductivos.
Y esa es la idea en sí, y lo único que tenemos que hacer es cambiar valores para las posteriores tablas.